Amigos, buenos días, bienvenidos aquí a Cuarto Poder. Guido, Flor por ahí debe estar subiendo porque la vi, estaba todavía terminando en eco. Muy buenos días. Las glosas de Flor Misrachi. Buenos días, Atenógenes, buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por streaming en telemetro.com/radio y en Metcon Go. Hoy es martes 12 de enero del año 2021. Y hoy en Estados Unidos debe iniciarse el proceso, el nuevo impeachment. Esto es histórico, primera vez que un presidente es llevado a juicio político 2 veces durante su mandato. El señor Donald Trump, a quien sobre todo los dirigentes y políticos, representantes a la Cámara y senadores del Partido Demócrata acusan de tratar de subvertir el orden público con la incitación que hizo el miércoles pasado a sus seguidores de tomarse el Capitolio, como efectivamente sucedió. Así que... buenos días, Flor. Buenos Mira días, que arrancamos sin ti. ¿Cómo es posible que Sí, ustedes hayan yo dije que esperaran, Bueno, pero Guido dijo, no, y DJ Alex, dale, comienza, O sea, no tú te importa. estás limpiando con eso. Sí, La verdad claro, que la insurrección que hay en Sí, este sí. lugar me está como incomodando. a los radioescuchas les falta tu bienvenida, Flor, por favor. Buenos días, alegría. Eso. ¿Cómo están? Bien. Esperamos que estén muy bien. Bueno, y hoy... Y que esta noche estemos mejor Y hoy, después de los anuncios. Bueno, exacto. Y hoy también, como todos los martes, debe haber conferencia de prensa de las autoridades del Ministerio de Salud y es quizá una de las conferencias de prensa Más más esperadas porque la gente cada vez... La anterior fue cuando lo anunciaron y Así ahora... es. La gente cada vez más expresa su malestar por el encierro Sí. de diferentes maneras. Y en diferentes sectores y a todos los niveles. Yo creo que es demasiado. Estuve leyendo el otro día sobre una cosa que se llama la fatiga pandémica. Sí, ya. ¿No? Que ya afecta Demasiado. a todos, ya está afectando a todos sin excepción, incluso a los que salen a trabajar, pero en las condiciones distintas, digámoslo así. No, y cuando escuchamos a El Gallero hablando ya de desobediencia civil, o sea, ya, y es producto de lo que hemos vivido en estos 10 meses, esa es la realidad. Sí. Así que Todos bueno, estamos en eso. vamos a esperar a ver Más o menos todos andamos en eso. a ver qué novedades nos traen las autoridades del MINSA, ojalá con claridad para que no tenga que salir a hacerse la usual explicación posterior. Y Justamente la decía explicación- eso en las glosas. Y la explicación de la explicación de la explicación. Esperemos que haya claridad en esta ocasión, porque ya definitivamente y ojalá Que sea- también es parte de la fatiga sea- pandémica. Que sea lo más claro posible, por favor. Sí. Que sea lo más claro posible. Ay, tiempo han tenido para prepararse, así que excusas no hay. Oye, a propósito de tiempo para prepararse, ¿Cuánto Flor. tiempo han tenido durante Sí, toda la pandemia? Sí, volvieron esta vez sí a citar, o sea, el intento de citar casualmente al ministro de Salud, al ministro de Economía y Finanzas y a la canciller, pasó por unanimidad en la Asamblea. Eso sí me llamó la atención. A mí también, porque Unanimidad me llamó la atención. ¿Por qué? porque algo tiene que haber pasado la semana pasada para acá, para que lo que rechazaron la semana pasada lo admitan Sí. ahora. Eso por un lado. Por el otro, generalmente los diputados convierten estas situaciones en un circo. El cuestionario parece estar bien hecho. Ojalá vayan y contesten. Hay una gran diferencia entre contestar estas interrogantes en una conferencia o en una entrevista en medios que contestarlas en la asamblea, donde ahí sí hay temas legales de por medio. ¿Hay repercusión? Y por otro lado, por ejemplo, entre los 3 que citaron, que Guido bien los mencionó, a mí me hace falta muchas explicaciones, sobre todo de Alexander. Tenemos muchísimo tiempo sin verlo, muchísimo tiempo, no solamente sin verlo, sino muchísimas preguntas sin responder. Me parece súper importante que le saquen el jugo a esas preguntas y que le repregunten. Me parece clave, me parece muy importante. Así Sí, que ojalá que eso no se convierta en un circo, ¿no? El cuestionario de 2 páginas y 2 cuartillas y media, como se dice en Y que no términos se va a limitar a periodísticos. esas preguntas. Dicen. Así es, eso está, me parece que es bien puntual. Sobre todo lo que nosotros aquí he estado conversando de las dudas que hay y las interrogantes que hay sobre varios de los temas que giran alrededor de la pandemia, entre esos el uso de los dineros que el Estado ha contratado, aumentando la deuda pública, el número de camas, el grupo
de cómo se ha distribuido más bien entre las personas que han fallecido, los 4.500 que han fallecido producto del COVID, debido a cada causa, ¿no? ¿Cuáles son por comorbilidades? ¿Cuáles son sin comorbilidades? ¿Cuáles son las comorbilidades? El número de camas. Esta mañana escuché la entrevista en donde, por ejemplo, me enteré, yo no tenía conocimiento de eso, de que los hospitales campaña son 192 camas en total, pero de esos nada más están funcionando. Y que todavía no están funcionando. Sí, creo que hay 2 funcionando solamente, sí, que son los de 16 camas. Los otros están en proceso de adecuación. Cosas así que tienen que ser respondidas, pues, esta vez por los ministros. Y que yo no entiendo por qué no la informan dentro de las estadísticas diarias para saber cuántas camas hay, cuántas camas no hay. O sea, eso debiese ser parte. Claro, también, ojo, y con relación, me queda todavía la duda acerca de por qué hubo unanimidad en la citación de los ministros, pero lo segundo también es que la Asamblea, los diputados, también le deben al país una rendición de cuentas. O sea, es verdad que ellos tienen que citar a los ministros, pero ellos también le deben al país una rendición de cuentas. Ellos están haciendo muchas preguntas ahí vinculadas a la pandemia, pero les recuerdo que también ellos han contribuido al tema de la pandemia. Aquí no se pasó el tema de la revisión de los gastos de funcionarios y no se pasó por temas internos en esa asamblea. Aquí se hicieron gastos importantísimos en medio de la pandemia. Aquí se remodelaron oficinas en medio de la pandemia. Aquí la planilla siguió creciendo en medio de la pandemia. No nos olvidemos de eso porque los diputados también tienen cosas que aclarar en medio de esta pandemia. Más las famosas contrataciones por $49,900, ¿no? Como la del logo para la televisión de la Asamblea. Siempre de 49,000, ¿no? Estratégicamente. Todas de la compra de soda, Flor. La compra de soda, la remodelación de la oficina del presidente de la Comisión de Presupuesto, etcétera. Todo 49,000, la cifrita mágica. Hasta 49. Así es. Es parte del tema institucional de que si la Asamblea quisiera gozar de mayor credibilidad y de mayor autoridad moral a la hora que cita a un ministro de Estado a responder interrogantes, debería partir por delante con el ejemplo y dar muestras de probidad, de transparencia y de rendición de cuentas. Pero al contrario, fíjense que en la calificación de la ONG Espacio Cívico, que publicó la calificación de los diputados, el presidente de la Asamblea sale entre los peor calificados, creo que con 1.9 sobre 5. Es decir, y le fue bien. Eso no tiene derecho ni a rehabilitación. Y le fue bien. Si yo hubiera corregido, si yo hubiera puesto nota, le ponemos perdóname, menos 0.4. En esa calificación no puede haber que un grupo de buenos y otro de malos. Ahí realmente la calificación es uno para todos. Y cerrado, perdónenme. ¿Qué han hecho en medio de la pandemia? Ahora una regla y hago así. Exacto. Como hacían no hay de otra. ¿Qué han hecho en medio de la pandemia? Lo que pasa es que cuando es un cuerpo colegiado, el balance colectivo suele ser más desfavorable que el balance individual. Desafortunadamente, en todo cuerpo colegiado, en la Corte pasa lo mismo. Habrá 2 o 3 magistrados que son buenos, excepcionales, etcétera, pero cargan con el peso del cuerpo colegiado. Bueno, es lo que les toca, ¿no? Óyeme, pero el tema del nuevo año escolar no presencial tiene a muchos de nuestros oyentes, padres de familia, preocupados, definitivamente. Entonces, ¿cómo lidiar con esta situación, Flor? Sí, el tema tiene como varias aristas. Está el tema de los niños por la escuela y porque no han podido salir, porque no están incluidos dentro de las salidas, ni siquiera con los papás que son la misma burbuja. Y está el tema de los adultos, que no pueden salir a hacer ejercicios, que no pueden ir a espacios abiertos, que tienen una incertidumbre enorme. Para este tema de salud mental, hablaremos con la psicóloga clínica Natasha Wolkowinsky. Natasha, ¿te tenemos? Hola, Flor, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Muy buenos días, Natasha. Buenos días. Buenos días, Natasha, ¿cómo estás? Buenos días. Natasha, queremos empezar hablando de la afectación en adultos. Luego pasamos de repente a niños. Sí. ¿Cómo no? Bueno, creo que por todos es conocido que una de las primeras manifestaciones que podemos ver en los adultos es elevados niveles de angustia y que el confinamiento obviamente y la incertidumbre económica trae ansiedad y la ansiedad persistente nos puede llevar a estados depresivos. Eso para quien no ha mostrado un cuadro anteriormente. Para quien ya presentaba algún tipo de cuadro,
lo más probable es que los síntomas empeoren. Y eso frente a lo que más estamos lidiando, el empeoramiento de los cuadros ya presentes y la presencia nueva de más ansiedad y depresión en las personas por el confinamiento y por la incertidumbre. Esos son los cuadros más comunes que estamos viendo, ¿no? Ok, ¿cómo afecta no poder salir a espacios abiertos o hacer ejercicios, por ejemplo, para ser más específico? Imagínate cómo nos afecta. Pongámonos a pensar que la forma en que castigamos a la gente en la sociedad cuando cometen un crimen, aparte de poder tenerlos controlados, es realmente manteniéndolos en un espacio cerrado, porque incluso el que está preso, si lo queremos castigar aún más, lo metemos en una celda solito. Entonces el confinamiento, el aislamiento realmente tiene un efecto psíquico muy importante. No hemos venido al mundo para estar solos, venimos dependientes de otros. Entonces realmente las consecuencias emocionales, las consecuencias psíquicas son muy importantes. Ok, y si hablamos de el suicidio, que es el último paso de la persona desesperada y afectada por su salud mental. Así es. ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando a nivel estatal? Por ejemplo, el 911 no está trasladando pacientes con intentos suicidas. No hay suficientes camas en los hospitales, ni públicos ni privados, para estos temas, no solamente para COVID. Bueno, tengo que regresar a traer el tema de la Ley de Salud Mental 314, que fue propuesta, aceptada por la Asamblea, pero vetada por el presidente. En este momento, no todos los hospitales en Panamá, incluso antes de la pandemia, atendían casos de riesgo suicida. No hay camas necesariamente en los hospitales para pacientes psiquiátricos. No hay un presupuesto dado para la prevención o para la investigación. Tampoco hay ningún movimiento de empezar a pensar que los medicamentos todos los medicamentos psiquiátricos son excesivamente caros y que los seguros no cubren para nada ningún tipo de padecimiento emocional. Entonces tienes dos rangos de atención, o el rango público o un rango extremadamente elevado, y tienes una gran cantidad de población que simplemente se queda probablemente sin atención porque no tiene la posibilidad económica y no quiere recurrir al sector público, ¿no? Entonces es imperante, y yo creo que la pandemia lo ha hecho aún más obvio, que la ley de salud mental es necesaria en este país. No podemos seguir dejándolo a un lado sin ofrecerle importancia. Los suicidios alrededor del mundo entero obviamente se han elevado. Ese, como dices tú, es el último punto. Pero no podemos seguir relegando la salud mental. Este es un tema de vida o muerte. Literal. Es lo que tenemos que dejar claro. Literalmente de vida o muerte. El otro tema es... de vida o muerte. Sí, el otro tema es, si le sumas a esa tragedia, la falta de medicamentos muchas veces. Y la falta de medicamentos. La falta de medicamentos, sí. De los precios excesivos, ¿no? Además de que no hay, es caro. Pero por otro lado, hay un estigma con los psicólogos y psiquiatras de la pública. Son buenos. De hecho, hay varios que trabajan mitad y mitad privada, mitad pública. El tema es la disponibilidad de citas, que tú llegas a las 9 y te atienden a las 2 de la tarde o tienes 20 pacientes antes, ¿no? Entonces, es difícil recibir esa atención. No es imposible, pero es difícil. Así es. Y entonces la privada es cara. Y si hubiese la posibilidad de que hubiera más acceso a salud mental y que la gente pudiera, por lo menos, un pedazo del costo lo pudiera, digamos, las aseguradoras lo pudieran cubrir y tú cubres la diferencia como cualquier médico privado al que quieras ir, ayudaría mucho. Pero entonces, si vas a la pública, tienes que esperar mucho tiempo para una cita. Imagínate un paciente en riesgo suicida diciéndole que tienes que esperar para una cita. Sí. O el volumen que tienen que manejar las personas de salud, encargados de ofrecer salud mental es abrumador. Entonces, realmente tenemos que echar una mirada porque, repito, si es un tema de vida o muerte, y la ley 314 es muy importante, muy importante. Aparte de ser un tema de vida o muerte, para un proceso de recuperación económica como el que se nos viene, que no va a ser cosa fácil, se requiere tener una población saludable en todos los aspectos, saludable físicamente y saludable mentalmente, porque vamos a tener que cambiar una serie de estructuras
de las que antes considerábamos normales para poder salir del atolladero en el que estamos. Y eso va a requerir de que la población en etapa productiva goce de un mínimo estándar de salud mental y física, por supuesto. Pero es que tenemos una realidad. El coronavirus no lo pedimos, el coronavirus es una realidad que no podemos cambiar, pero tenemos otras cosas que sí podemos cambiar, tenemos otras cosas que sí podemos mejorar. Y en esas es las que nos tenemos que enfocar realmente. Y esa es nuestra realidad. Y la salud mental es una de esas cosas que podemos mejorar para que situaciones como la pandemia nos peguen menos duro. Natalia, y si nos puedes hablar un poquito de todas estas mensajes de grito de auxilio que estamos viendo en redes sociales. Hemos visto muchos, algunos con ideación, otros con riesgo, otros con intentos. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Son consecuencias de no tener espacios a donde buscar ayuda. Vuelvo a reiterar aquí la línea de Te Escucho Panamá, 831-7600, y ahora también por internet, si entras a la página web de Te Escucho Panamá. Cuando la gente siente que no tiene dónde buscar ayuda, porque físicamente además no quiere trasladarse al hospital, porque siente que si le cuenta sus problemas a un familiar o ser querido, eso no le va a ayudar. Tiene que saber que cuenta con profesionales en este momento entrenados en ayuda psicológica y en primeros auxilios psicológicos para poder ayudarle. Así que hay líneas de apoyo, están abiertas. Te Escucho Panamá es una de ellas, vuelvo a reiterar. Porque en estos momentos obviamente la gente no sabe a dónde recurrir. Es importante que sepan que de 4 a 10 de la noche, de domingo a domingo, pero de 4 a 10 de la noche. Así es, de 4 a 10 de la noche, todos los días de 4 a 10. Gracias por traer el horario, así es. En este momento es así. Y si pasamos al tema de los niños, que por lo menos en el primer trimestre, y quién sabe se extienda más, no podrán ir a la escuela presencialmente, ¿qué efectos tiene en los niños esto? O sea, yo le estaba dando mucha vuelta a este tema. Definitivamente estamos ante una situación que, como, yo no sé si se acuerdan de esa película de Beautiful Mind de John Nash, este matemático que fue realmente el que antes hubo otros precursores, el que trae la teoría del juego, se llama. Y en la teoría del juego tenemos varios escenarios. Estamos frente a uno de los 3 escenarios de la teoría del juego y estamos frente al escenario de perder, perder. ¿Qué quiere decir? Que no importa qué decisión tomemos, mantener las escuelas cerradas o abrirlas, son 2 escenarios en que hay cosas contraproducentes. Simplemente nos toca elegir cuál es el que más nos conviene, pero no hay situación que podamos ganar. Entonces, en cualquiera que elija, como dicen aquí, si está con una o con la otra, te van a caer en pelonera porque tienen buenos argumentos. Sí. Entonces, pero la realidad es la siguiente, y esto es lo que fríamente con la cabeza tenemos que pensar. Tenemos la posibilidad de hacer 3 cosas frente a una situación así. Podemos, número 1, buscar la vacuna, que sería donde deberíamos estar nuestros esfuerzos para que lo antes posible podamos retomar una vida sana. 2, rifárnoslas, es otra posibilidad, como Nito, ¿no? Y abrir a ver qué pasa. Y tengo que recordar que en el Hospital del Niño, hasta diciembre del año pasado, ya habían 7 muertes de niños. Para mí, la muerte de un niño más ya es demasiado. Entonces, sí es verdad que se contagian menos antes de los 11 años, sí es verdad que no se enferman tanto, pero todavía no terminamos de entender, y yo no quisiera cambiar una angustia por otra, o sea, la angustia de están encerrados por la angustia de a quién se lo pegaron, ¿no? O sea, simplemente estamos cambiando angustias. Y la tercera posibilidad es esperar, y mientras esperamos, ¿ok?, ir avanzando en ser creativos y buscar otras soluciones. Entonces, para mí la mejor solución es ser prudentes, aunque no sea la solución más popular, es ser prudentes, porque para mí, yo no sé si se acuerdan, ¿dónde empezó todo esto? Todo esto empezó con el colegio Francisco Beckman y la muerte del director, Norato González. Entonces, si abrimos los colegios, puede que vuelvan a darse algunos casos muy tristes. Si los cerramos, hacemos que los niños sufran todo el confinamiento. Entonces, regreso, tenemos que ser creativos. No podemos tomar decisiones impulsivas en este momento. Tenemos que pensar en la posibilidad de que después, cuando los colegios vuelvan a abrir, por ejemplo, y la vida se normalice, podamos regresar
a equiparar la educación, como hicimos en la época de la dictadura. Cuando regresamos al colegio tuvimos que ir ciertos días de la semana que no queríamos. Lo que quiero decir es, tenemos que pensar outside the box, afuera de la caja, y la posibilidad, por ejemplo, de evaluar el tiempo perdido, qué se perdió, y equipararlo. Tenemos que ser creativos, y en este momento, si lo que estamos es frente al confinamiento, abramos los parques, abramos las playas. O sea, creo que no podemos apresurarnos en abrir los colegios porque estamos desesperados. Lo que tenemos que hacer es tomar medidas prudentes, pero seguir cuidando y protegiendo a nuestros niños. Es decir, la educación virtual, como se viene dando desde que comenzó la pandemia, es una de esas formas de creatividad. El tema es que hay fallas en esa educación virtual porque no les llega a todos los niños y estudiantes que estaban recibiendo la educación formal en las aulas, y para eso el Estado ha tenido 10 meses para prepararse. Entonces, para recortar esa brecha, voy a tomar unas palabras del presidente, para recortar esa brecha y que haya más niños en capacidad de recibir la educación virtual, con todas las deficiencias que puede tener, pero que es una vía creativa de prevención, ¿no? Así es. Bueno, repito, el coronavirus no lo podemos cambiar, solamente podemos cambiar cosas como acelerar la vacuna, pensar en formas de que el Internet llegue a todos. Aquí la decisión que tomemos va a tener consecuencias negativas, no importa cuál sea. Y tenemos que sopesar qué consecuencia preferimos, arriesgar algunas vidas o tener que ver cómo compensamos después con el sistema educativo. Por supuesto, van a haber otras además de esas, ¿no? Estamos en una situación difícil, ¿no? Es un dilema, estamos en un dilema. Yo prefiero ser, ante estos dilemas, prudente y creativo, en el sentido de buscar otras soluciones que aminoren las consecuencias del confinamiento, como abrir parques y playas, o buscar otras maneras de que estos niños pierdan menos clases, antes de exponerlos a regresar a la escuela. Es como si fuera una guerra, como han dicho, tantas veces han dicho de parte del gobierno, y los primeros que vamos a echar la guerra para adelante son a los niños, vayan ustedes primero. Entonces vamos a cambiar una angustia que es del confinamiento por otra. Me inclino más hacia ser prudente. Natacha, ya que estamos hablando de este tema de escuelas, quizás muchos padres de familia que nos oyen están lidiando con la frustración de hijos adolescentes. De hijos adolescentes, algunos graduados, otros graduandos, por lo menos. Es una etapa muy difícil. Han estado confinados casi un año, muchos de ellos, sin salir, sin convivir con esa realidad que estaban acostumbrados hacía unos meses atrás, hacía unos meses nada más. Entonces, ¿qué hacer ante eso? O sea, ¿qué recomiendas? Bueno, es inevitable. O sea, número uno, es un duelo y es muy doloroso. Es muy doloroso verlos estudiar tantos años, haber esperado el momento de la graduación y no poder compartirlo con sus familias y amigos como lo tenían planeado. Es doloroso, definitivamente. Pero hay situaciones en la vida que son inevitables. Esa perspectiva que tenemos de ahorrarnos a todo cualquier sufrimiento, yo no quisiera verlos pasar por eso, pero esta es la realidad. Como en la vida hay otros momentos duros. Entonces, lo que podemos ayudar es a que pasen ese momento escuchándolos, entendiéndolos, que van a estar bravos, que van a estar frustrados, que ellos también tienen un grado enorme de incertidumbre de qué va a pasar, apoyándolos, no asustándolos más, pero también entendiendo que hay veces en la vida en que no podemos ganar, hay veces en la vida en que pasan estas situaciones, y la vamos a sobrevivir y vamos a seguir adelante. No podemos evitarlas. Entonces, escucharlos, acompañarlos, entenderlos, y resignarnos un poquito a que esta es la realidad, lastimosamente, como nos tocó a otros en la época de la dictadura también no graduarnos o no poder hacer cosas. No me gusta que esta sea la situación, como nos pasa mucho con nuestros hijos. No me gusta que estés pasando por esto, no puedo evitarlo. Por tu bien, prefiero cuidar tu vida, ¿no? Que decirte ve y arriesgarte. Realmente es complicado, definitivamente. Es complicado porque quizás tú conoces del caso, lo planteas, pero a veces es difícil para los papás poder planteárselo de esa forma. Claro. Claro que es difícil. Sí, es difícil.
no deja de ser difícil. Así es difícil verlo sufrir, es doloroso, frustrante, pero hay un bien más importante por encima, que es cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros. Entonces sí es doloroso, y frente a la pérdida hay que tramitarla, hay que transitarla, hay que aceptarla, hay que sentirla y hay que seguir. Eso se aplica también para mucha gente que ha perdido cosas valiosas. O sea, el duelo en época de pandemia. Sí, desde negocios hasta seres queridos en medio de esta pandemia. Es más, no sé si te ha pasado a ti, pero cada vez que abrimos una red social, vemos una cantidad de personas, algunas conocidas o vinculadas a conocidas, que han fallecido producto del COVID. Y pensé yo en un momento que solamente me estaba ocurriendo a mí, pero resulta que es algo que a todos les pasa, que está en Instagram, que está en redes, que está cada vez que ves un noticiero en televisión. O sea, que está en tu propio WhatsApp cuando lo abres. Es una realidad y una convivencia con la muerte que hemos estado teniendo en todos estos meses que no tiene parangón reciente, por lo menos en la historia de Panamá, por no hablar del resto del mundo. Así es. Estamos frente a muchísimas situaciones de pérdida alrededor de nuestra vida. Como dices tú, si no es pérdida de salud, pérdida de personas, pérdida de empleos, pérdida de momentos lindos. Entonces lo mencionaban, vamos a regresar con una población bastante desgastada, y nuevamente vamos a necesitar y estamos necesitando los servicios psicológicos para apoyar. Aquí me viene a la mente la Fundación Piero Martínez para quien necesite ayuda tramitando el duelo de la pérdida de un ser querido. La Fundación Piero Martínez de la Hoz, que es un gran apoyo. Entonces vamos a necesitar el apoyo de todas las personas involucradas en salud mental para tramitar estas dolorosas pérdidas. Así es. Necesitamos la ley 314 para poder promover esto. Sí, Piero Rafael Martínez de la Hoz, la asociación especializada en duelo, tiene este teléfono para el que lo quiera usar o lo necesite, lo apunte, 227-7498. Ellos están en calle 32 cerca de Caledonia. 227-7498. ¿Atenógeno? Yo creo que, Natacha, también hay un tema con el que hay que lidiar, y es el tema de la incertidumbre. Y yo creo que, porque hablamos hace unos minutos acerca del duelo en diferentes niveles, pero también nos afecta a todos el tema de la incertidumbre. Hoy, por ejemplo, tenemos un anuncio esperado por muchos, y ya lo decíamos, de las autoridades para saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar el jueves, por ejemplo. Así es. Y así nos hemos pasado a lo largo de la pandemia. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Mira, aunque no lo creas, la incertidumbre nos acompaña siempre a lo largo de nuestra vida, incluso sin pandemia. Es nuestro aliado y lo tenemos totalmente reprimido. Todos sabemos que en algún momento ya no estaremos más y demás, lo reprimimos porque si no, no pudiéramos andar. Entonces, la incertidumbre nos acompaña a lo largo de la vida siempre. Ahora se hace más obvio, ¿no? Porque ahora lo que está en entredicho son cosas muy cercanas a uno. Frente a la incertidumbre, una de las mejores cosas que podemos hacer es recordar que hay cosas que no podemos controlar, pero hay un par de cosas que podemos controlar, y por ahí entran aquí las rutinas. A lo importante que es que dentro de esa incertidumbre nuestros días tengan algo de estructura, ¿no? Saber que contamos con una forma de llevar los días, y a los niños y a los adolescentes les ayuda mucho también para la incertidumbre. Poder buscar espacios de estudio, espacios de juego, espacios de convivir juntos, saber la diferencia entre el fin de semana y la semana, saber la diferencia, poner rutinas para dormir, para despertar. Entonces, la incertidumbre la podemos manejar controlando lo que podemos, pero definitivamente que el gobierno, lo mencionas, nos tiene muy al vilo, y en ese sentido no han apoyado la salud mental de la población. Igual que nosotros a los niños les queremos tener una estructura y avisarles lo que viene en el futuro. Oye, nos vamos a ir de vacaciones, tienes colegio de lunes a viernes. El gobierno un poco debería también decirnos más y mejor cuáles son los planes, qué está pasando, porque eso calmaría la ansiedad. Entonces yo creo que también muchas cosas que ha hecho el gobierno las ha hecho con unas metidas de pata, en el sentido de no considerar cómo afectan la salud mental de la población. No han sido muy prudentes en ese sentido, ¿no? El anuncio de hoy tiene a todo el mundo en vilo,
no nos han dado respuesta frente a qué van a hacer con las empresas, cómo van a poder empezar a abrir. Yo creo que eso, de nuevo, vamos a lo que habíamos hablado antes, no podemos controlar que hay un coronavirus, pero podemos pensar en la mejor manera de manejarlo, y tenemos que manejarlo con un poco más de estructura, con un poco más de sentido común, ¿no? Y eso pudiera ayudar mucho más. Ahora, Natacha, ¿será un problema solo de Panamá? Yo he visto y he estado siguiendo de cerca, por ejemplo, el manejo que se está dando en otros países, incluyendo aquí al ladito, en Costa Rica, más allá en Israel, más acá de repente lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en ciertos estados. O sea, ¿hay algún país que has visto que lo ha manejado de una forma mucho más cerca de esa necesidad humana de poder estar en contacto con esos sentimientos claves, como es el tema de sentirse confiado en las autoridades que toman decisiones en estos momentos? No me gustaría traer el ejemplo de ningún país porque cada país tiene una situación, son tantos los aspectos creo que están involucrados, ¿no? Cada país tiene una situación de niveles de educación y de niveles de atención de salud muy diferentes a los de Panamá. Yo creo que cuando hacemos esas comparaciones no llegamos a tomar buenas decisiones. Creo que nosotros, como panameños, pudimos haber hecho el gobierno un mejor trabajo para, número uno, por ejemplo, dejar de prohibir y luego, así como los niños chiquitos, quiero decir, por ejemplo, si tú tienes un niño y tú le dices, no toques ahí, no toques ahí, no toques ahí, apenas te volteas, el niño ¿qué va a hacer? Tocar ahí. Si tú a un niño le dices, no toques allí, porque si metes el dedito, te va a pasar un corrientazo, te puedes sentir muy mal y terminas en el hospital, haces que el chico reflexione por qué no lo está haciendo y tome la decisión por sí mismo para cuidarse. Lo ayudas a pensar. Este gobierno nos ha prohibido cosas y nos ha luego dado permiso de cosas. En vez de enseñar al ciudadano a entender que te tienes que cuidar cuando hablas cerca de las personas, cuando nos abrazamos. ¿Por qué? Porque el confinamiento, tienes a unas personas, por ejemplo, en un edificio, y te vas a ver con el vecino, y los muchachos se van a juntar de todas maneras. Entonces ellos están cumpliendo con el confinamiento, ¿no? Pero no entienden que el confinamiento, el propósito es que no te acerques tanto a las demás personas. Entonces no hemos mandado el mensaje correctamente. Es no nos acerquemos tanto unos a otros, no enciérrate. Entonces yo puedo hablar eso por parte de Panamá. Los otros países no sé qué mensaje han mandado, pero me parece que en este nos ha faltado enviar un mensaje un poco más práctico. Ahí hay una distinción importante que hay que hacer, y es que, pues, desde mi punto de vista ha faltado el ejemplo, que es pieza importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El mensaje está allí, pero mucha gente ve que los que están dirigiendo este asunto no necesariamente están haciendo lo que le están pidiendo al resto de la gente. Eso es clave. Claro que no. Por eso regresamos a que la gente está más pendiente de la restricción que de la parte de cuidarse del virus, ¿sabes? O sea, la gente está más pensando, ya me dejaron salir, no me dejaron salir, ya me dejaron salir, no me dejaron salir. Y los altos poderes también, esas personas también se exponen. Definitivamente que uno enseña con el ejemplo, y definitivamente que aquí el país del juega vivo. Creo que cuando lleguen las vacunas vamos a tener más o menos lastimosamente el mismo problema, y vamos a estar muchas personas molestas de escuchar historias de quienes reciben las vacunas primero. Creo que eso va a pasar inevitablemente. Necesitamos reformar muchas cosas, definitivamente. Natacha, gracias por acompañarnos. Definitivamente, si el Estado no nos está cuidando, nos tenemos que cuidar entre nosotros, y por eso es importante reiterar que hay una línea disponible de lunes a domingo, todos los días de la semana, de 4 a 10 de la noche, que es Te Escucho Panamá, que por cierto ya está recibiendo llamadas por internet, pero además el número para el que lo necesite, 831-7600, ¿verdad? Correcto, de 4 a 10. 831-7600. Estamos claros de que la pandemia nos ha hecho vivir a todos situaciones súper difíciles. El que necesite conversar, con mucho gusto, en Te Escucho Panamá. Profesionales entrenados
pueden atenderlos, escucharlos sin juzgar. No están solos. No están solos, es el mensaje más importante. En esta sí todos estamos en el mismo barco. Pero en partes diferentes del barco. Sí, pero al menos todos nos afecta de alguna manera. Diferente, sí, pero nos afecta. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Y hay un tema que creo que quedó en el ambiente hablando con Natacha y con los especialistas ahora con este tema de salud mental, y lo estamos viendo en redes. Y son los llamados de auxilio que están haciendo muchas personas en redes y que quizás algunos tendemos a subestimarlos. Yo me he dedicado en estos días a ver muy de cerca este fenómeno, Guido y Flor, no sé si ustedes también lo han visto, pero cada día más gente, debido a las condiciones en que nos encontramos, a la soledad en que se encuentran muchas personas, ahora más en tema de confinamiento, han pasado fiestas de fin de año solas, están utilizando las redes como válvulas de escape y están exteriorizando esos sentimientos. Flor, yo te vi el fin de semana que estabas muy involucrada incluso con un caso particular, uno de tantos, porque es que hay muchos ahora mismo en redes, y me partió el alma cómo la señora hablaba acerca de su situación y era real, por lo que tú pudiste constatar, Flor. Sí, mucha gente dice, cuando quiere hacerlo alguien ni lo dice, lo hace y punto. Eso es un mito, y es un mito muy generalizado, de hecho, porque la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de las personas que cometen suicidio han expresado de una u otra manera su intención antes. Así que no es cierto eso de que el que quiera hacerlo hace y no lo dice. Además es una demostración de falta de empatía muy grande y muy cruel, porque si bien es cierto que hay mucha gente que lo hace para llamar atención, pensemos en qué tan triste tiene que estar una persona y desesperada para solo poder llamar la atención de esa manera. Aunque sea solo un llamado de atención, un intento desesperado por llamar la atención. Pensemos por qué está llamando la atención de esa manera. Sin duda son manifestaciones de cuadros depresivos que pueden llevar a la persona a tomar una decisión fatal. O de otros trastornos de la personalidad también, trastornos psiquiátricos, psicológicos, etcétera. Pero el tema es que no puedes ignorarlo, porque entonces si nos ponemos a pensar, no, todo eso es mentira. Si quisiera, lo hiciera. Así se nos va a ir mucha gente. Ahora, ¿cuántas personas, Atenógenes, reflexionado ahora sobre lo que mencionabas, que no tienen acceso a redes sociales, sí, exacto, están en la misma situación? Eso lo pensaba. Y no tienen cómo desahogarse, más que salir al balcón y gritar o qué sé yo, o tomar una decisión fatal. Porque fíjate la cantidad de personas, sobre todo de edad avanzada, que han estado encerrados desde marzo. Uh-huh. Es decir, 10 meses encerrados en sus casas porque no salen, porque el COVID es un enemigo no solamente invisible, sino que prefiere atacar a las personas de más edad. Entonces, esas personas, imagínate, si a eso le añadimos que no han podido ser visitadas por sus nietos, por sus hijos, las que viven solas o las que viven en pareja, pero que también están... O sea, llega un momento en que el agobio y por más que tengan la compañía de su pareja, están solas. Es una pareja que está sola, que no ha tenido el calor familiar en los últimos 10 meses. Y por otro lado, si te vas a la otra cara de la moneda, tienes personas que viven en un ambiente tóxico y que ahora, con la cuarentena, están mucho más expuestos a esta toxicidad. O abusos. Hay mucha gente con abusos graves en su casa, mucho más de lo que se pueda comentar aquí en este espacio. Y entonces estás viviendo con tu abusador. Ya no puedes como tomar un aire de este abuso. Entonces estás viviendo abusos, adicciones también se exacerban. Entonces son muchísimos aspectos y es importante. Es que aquí está el elemento de la soledad, más el elemento de la desesperación económica de algunos, porque recuerden que esta pandemia viene de la mano de una crisis económica sin precedentes. Y nosotros escuchamos y leemos en las redes a muchos profesionales, ojo, porque
como tú muy bien dices, Guido, quizás hay otro sector de la ciudadanía que no estamos viendo. Aquí estoy hablándote de gente profesional, con acceso a redes y que está clamando por ayuda. O sea, y eso es lo que a mí sí me ha impactado de las últimas semanas, de los últimos meses, diría yo, porque es un fenómeno que estoy viendo aproximadamente desde el mes de noviembre, que hizo crisis este fin de semana, cuando no solamente una por decir el caso específico que Flor recibió, pero creo que he contado por lo menos 10 casos que son creíbles y que son profesionales y que están desesperados, porque se suma la soledad más la situación económica crítica en la que se encuentran. Claro, porque es real el problema. Cuando la persona después de 10 meses de estar encerrada, de no tener ingresos, de haber agotado sus ahorros, tiene que hacerle frente a la realidad de las cuentas que tiene por pagar. La situación es realmente crítica, angustiosa. Y entonces, bueno, de la conversación con Natacha nos queda claro que otra deficiencia que tenemos en el sector de salud pública es la atención de los casos de salud mental. Es decir, eso evidentemente, así como el COVID vino a desnudar muchas realidades que tenemos en diferentes aspectos de nuestra estructura social, esta ha quedado al desnudo. Es decir, la atención de la salud mental por el sector de salud pública tiene que reforzarse. Mira. Necesariamente, porque si ahí hay que dirigir también importantes recursos del Estado. Porque, ese es el punto. Así es. Ese es el punto, porque si hay instituciones y hay gente comprometida. El tema también son los recursos disponibles para ese sector específicamente. No puede ser, no puede ser que ese sector sea visto como un sector marginal y entonces no, es decir, que la enfermedad mental sea una enfermedad que solamente puedan atender los que tengan recursos económicos. Eso no puede ser con ninguna enfermedad en un Estado democrático y civilizado. Mira, el tema va mucho más allá de conseguir la cita. A las personas que tienen un intento suicida, el 911, y lo dice la ley, debe llevarse también a buscar atención a las personas con riesgo de suicida. Y en este momento no lo hacen porque no es una dolencia física. Siguen poniendo por encima las físicas que las emocionales y psicológicas, mentales, psiquiátricas, etcétera. Eso por un lado. Entonces, si tú tienes un riesgo, un intento suicida en X lugar, me ha tocado verlo, el 911 no se quiere llevar a la persona. Te llega policía, bomberos, SINAPROC, ambulancia, estos 4, y no pueden rescatar fácilmente a la persona si no hay una autorización o del jefe o de los familiares de la persona que están en la situación. Muchas veces los familiares no están, muchas veces no hay quien dé la autorización. Entonces toca que alguien se ponga duro y que diga, lo rescatas. Luego está el tema de que llegas a los... Espérate, sí hay un procedimiento. Ajá. Sí hay un procedimiento, pero... ¿Un protocolo o algo? No, o sea, yo puedo entender, sí lo hay, y sí están entrenados, tengo que decirlo. Pero por otro lado, está el miedo de que si una persona se tiene que tirar con un arnés desde el piso 12, tenga miedo de perder su vida. O sea, aquí todo el tema es muy complicado. Digamos que lo rescataron. Llegas al hospital, no hay cama. No hay cama. O sea, y es una probabilidad, dado lo que estamos viviendo hoy. Sí. La sala de Santo Tomás psiquiátrica estuvo incluso cerrada, como en mayo, creo, un mes de esos, por allá atrás, por COVID. COVID obligó a cerrar la sala de psiquiatría del Santo Tomás porque hubo casos. Entonces es un lugar menos donde se puede ir. Claro. INSAM estuvo, y creo, si mal no recuerdo, creo que sigue libre de COVID. Pero es un complique porque no hay suficiente cama. Una inquietud, Flor, tú que estás cercana a este tema. ¿Hay líneas de auxilio públicas? Es decir, el Instituto de Salud Mental tiene destinados equipos para atender eso que hacen fundaciones privadas. Ahora metieron el 169 que tú puedes llamar también, pero es un problema porque no... Pero contesta a alguien,
primero contesta a alguien y segundo el que contesta tiene la capacitación para identificar. Capacitación tienen, que la pero es persona- mucho más complicado que eso. Nosotros cuando empezamos Rompamos el Silencio en el 2018, en principios del 2018, nuestra meta era eso, una línea caliente. Estaba el doctor Miguel Mayo como ministro y de hecho él es parte de la campaña Rompamos el Silencio de que era ministro. Desde ese momento, no es que después. Y nuestro objetivo fue ese todas las veces. Tuvimos 80.000 reuniones para tratar de hacerlo y fue muy complicado. Pero muy complicado. Por ejemplo, en este momento, Te Escucho Panamá es solamente de 4 a 10 de la noche. ¿Por qué? Porque no hay especialistas suficientes. Porque Natasha, por ejemplo, trabaja. Claro. Entonces, después de su trabajo y tienen turnos. Pero por una eso, de 4 a 6, por una eso de es 6 que- a 8. Pero entonces por eso es que urge destinar recursos Aquí del había. sector público. Pero aquí hacia había una eso. línea, Guido. Aquí había una línea. ¿Qué pasó con esa línea? Que la gente la usaba para llamar a joder la Bueno, paciencia. sí, eso en tiempo. El que lo necesita no en puede tiempo- porque está en ocupada tiempo- la línea. Claro, ¿sabes? igual que el 911, que mucha gente, o sea, reciben una cantidad de llamadas falsas, de falsas alarmas. Yo me acuerdo en la década del 90, después de la invasión, que también se dio una situación parecida de incertidumbre, Salud y de mental. crisis de salud mental. Monseñor Emiliani, en aquella época, que vivía en Panamá, tenía una línea de auxilio que era de esa que él Sí, me llamaba acuerdo. un mensaje al corazón. Un mensaje al corazón, sí. Y tenía una línea de auxilio. Entonces, el Estado tiene que poner recursos en eso porque, como dije en la entrevista con Natacha, vamos a necesitar para recuperarnos de esta crisis del COVID. No solamente basta con la vacuna, esa es una parte de la recuperación, inmunizar a la población. Pero además vamos a necesitar población que sea saludable mentalmente, física y mentalmente. Y para eso se requiere que abran los parques, que abran las playas, que abran los espacios abiertos, valga la redundancia, para hacer ejercicio y deporte, con todas las medidas de precaución para no contaminarse ni contaminar a otros. Pero es que el encierro está causando estragos. Yo te voy a decir, Eso- o sea, si no nos puede, a mí lo que me indigna, a mí lo que me frustra y me entristece, me da mucha impotencia es, si no me puedes cuidar, déjame cuidarme. Sí, no me Si impidas no que me puede- cuide. Sí, o sea, si mi única, yo te voy a decir, en mi caso personal, mi escape, mi donde suelto es haciendo ejercicio. Y yo no creo que la gente, por lo menos en la que yo me encuentro cuando voy a caminar a diferentes lugares, a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, no va a rumbear, no va a chupar y no va a parquear con amigos, va a hacer ejercicios. Hacer ejercicios. Entonces yo realmente no entiendo, eso es un mega escape, te lo recomiendan no solamente los doctores a nivel físico, sino también a nivel mental. Sal, airéate, cambia de ambiente, ejercicio. Todo lo que no nos dejan hacer hoy. Y lo que más me duele es que sin ningún sustento científico. Si fuera con algún sustento científico, yo te digo, ¿sabes qué? Nada que decir. Hay que buscar cómo hacerlo. Flor, Esa es una de las preguntas que tienen que absorber Volviendo los al tema- ministros, especialmente el de salud en la Asamblea. ¿Cuál Volviendo es el al tema- sustento científico de las medidas? volviendo al tema de la línea de ayuda, y nos hemos tomado el tiempo aquí porque creo que esto es un tema muy importante por lo que estamos viviendo. Creo que hay un énfasis claro en qué necesita una persona que se siente sola y que está clamando por ayuda, porque eso es lo que uno lee, son clamores. Esta es una línea de ayuda para escuchar a la persona, yo asumo. O sea, porque esa persona que está necesitando atención quiere que alguien la escuche. Y es una escucha activa. Y creo que, digo, no sé qué cantidad o qué porcentaje de panameños, de todos los que están escuchándonos o de todos los que están padeciendo el tema de la pandemia, puede encontrarse en una situación similar, pero ¿cuántas personas se necesitarían para tener una línea de ayuda óptima? Flor, tú que tienes idea acerca de eso, No o sea, tengo cómo idea cuánta funcionaría gente se en un país, en necesitaría. una ciudad como Panamá, o sea, Depende de los turnos. Por ejemplo, ayer hablaba con o sea, si es algo que realmente no pudiese hacer las autoridades de forma ordenada, porque tengo Sí entendido se que había pudiera una, hacer, pero es había bien una como complicado. virtual, pero Nosotros íbamos a coger incluso una línea de Puerto Rico y simplemente absorberla, la de Puerto Rico. También hay en varios lugares, pero mira que en otros bien desarrollados no se ha podido implementar esta línea. Es hiper cara, o sea, es una cosa que cuesta millones de dólares.
pero que además tienes que capacitar a la gente. Y Claro, porque no hay gente que tanta tiene que escuchar, ¿no? No hay tanta gente, sí, pero por ejemplo, hay voluntarios que simplemente escuchan. Ujú, claro. Luego, voluntarios que no tienen que ser especialistas. Luego, la llamada puede pasar a un psicólogo, por ejemplo, o un psiquiatra. Y luego, en casos más extremos, que los hay y bastantes, ese psicólogo o psiquiatra, que es un psiquiatra general o de otra especialidad, le remite el caso a una persona especialista en suicidio y en riesgo suicida. Entonces, es un poquito más complejo que llamar y tener a la persona que no tiene trabajo y que fue a conseguir trabajo Ahora, ahí a cualquiera, porque ahí depende, o sea, de la palabra, tu palabra puede ser caricia o puede ser el último empujón que necesita una persona. Claro, eso es lo delicado. Ahora bien, Súper delicado. acá habrá, y tengo la percepción como que hay un subregistro con relación a los casos de suicidio. Por supuesto que sí. ¿Cuántas Es personas grande. que tú sabes, porque uno conoce a la Sí, gente, sí, a los claro. familiares? Yo conozco casos, seguro tú también y seguro tú también, Alex. Casos de personas que todos sabemos que han muerto por suicidio, que hay hasta evidencia, que hay hasta fotos, etcétera, y que los familiares deciden decir, no, fue una sobredosis, o no, estaba enfermo, o no, Exacto. fue un infarto. Ok, ¿saben por qué pasa esto? Pasa por el estigma, por el miedo, porque mucha gente dice, si se suicidó un pelado es porque los papás Sí. fallaron. Sí. Y tú sabes que no necesariamente. Hay muchas cosas que se escapan. Cada caso es un mundo diferente. Y por otro lado, tienes que eso como consecuencia te hace que tengas un subregistro enorme. Entonces no sabes de cuántos casos estamos hablando. No, pero- Aquí hasta antes de la pandemia era un suicidio cada 3 días, 6 intentos por día. Sí, pero eso provoca que las políticas públicas de salud no sean las correctas. Claro, por supuesto, no Obviamente. sabes en base a qué estás hablando. Entonces, por otro lado, tienes unas cifras del MINSA, unas cifras del Seguro, unas cifras de Contraloría y unas cifras del Ministerio Público. Personalmente confío más en las del Ministerio Público, no por un tema de confianza, sino porque son los casos que Sí, llegan. claro, O sea, que exacto. levantamientos los hace el Ministerio Público. Entonces, pero ¿qué pasa con el Ministerio Público? No da las cifras. Personalmente, lo voy a decir aquí, yo se les he pedido 76,000 veces al ¿Y cómo procurador. clasifica el Ministerio Público? Suicidio. Claro. Sí. Pero no necesariamente, porque sí, suicidio, pero el registro habla de diferentes causas. Lo que pasa es que El procurador no las quiere dar. el suicidio no es un delito. Sí, exactamente. Inducir al suicidio a alguien sí lo es. No, pero no, yo no Entonces- hablo por la parte de delitos del Ministerio Público. Es porque ellos hacen los levantamientos. Sí, correcto. De todos los cadáveres Exacto. que mueren fuera de un hospital. Exacto. ¿No? Por eso Pero Pero confío inclusive más en allí eso. puede haber un subregistro. 100%, Obvio. porque si llega a levantar, lo penoso, no te lo califican. de ahora, lo suicidio. penoso socialmente, Flor, es que haya un estigma sobre cualquier muerte. Existe. Porque eso yo recuerdo cuando comenzó la epidemia del VIH, del SIDA, era pecado mortal, ¿no? Hay hasta películas sobre eso, y la gente ocultaba cuando un familiar cercano moría de eso. Y ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad el mismo estigma con otras enfermedades, en la antigüedad con la lepra. A los leprosos los sacaban de las ciudades. No solo porque fuera contagioso, sino porque era mal visto. Y las personas no querían que supieran que tenían familiares con lepra. Pero yo sí te voy a decir Increíble. algo. En los últimos casos que he visto en redes, me ha parecido interesante, y lo comentaba con una psicóloga también, que había un tuit que vi el sábado, el domingo, que tenía como 220 Sí. respuestas. Yo me senté a ver cada una de esas respuestas y yo no vi ninguna, bueno, vi una o dos nada más, pero no es nada comparado con lo otro. Ofensivas. Ninguna. que fuera- ¿sabes? sí, había mucha hace empatía. Empatía, si a mí hay también me mucha más sorprende. empatía Claro, ahora. sí. Y Claro, eso se claro, logra con la claro. docencia. Así con la es. docencia y con la docencia, y por eso es que tenemos que seguir haciendo docencia. Por lo menos en nuestra sociedad, porque yo he visto casos internacionalmente en donde hay cero empatía. O sea, la gente es sumamente agresiva hacia la persona que pone ese tipo de mensaje. En el caso panameño no ocurre así, y eso creo que te están mandando señales. Por eso quizás no hemos tomado el tiempo del programa para analizarlo, porque es un tema Y muy bueno, serio. y por Muy, muy último, antes serio. de irnos, el libro Rompamos el Silencio, vamos a estar regalándolo por un tiempo. Vamos a tenerlo en ciertos lugares, farmacia, supermercado, estoy buscando dónde. Vamos a poder ubicarlos.
Pero cuando lo tenga, la persona que lo necesita lo va a poder ir a buscar gratis. Mañana les digo dónde van a estar, porque lo necesite, va a tenerlo disponible Muy bien. gratis. Terminamos, se nos acabó el tiempo. Chao, Hasta que les vaya mañana. bien. Hasta mañana.